Bueno, un feliz Santo Sábado para ustedes, para cada una de las familias aquí representadas en esta mañana de Santo Sábado. Hoy vamos a compartir un estudio que hace parte de una serie de la gran controversia entre Cristo y Satanás, el sello de Dios o la marca de la bestia. Y pues este es un estudio familiar, parte uno. Estoy aquí reunido con parte de mi familia y en esta mañana pues de sábado, julio 23 del 2022 estamos, eh, vamos a grabar esta presentación para que quede también como evidencia y como estudio posterior por si quieren profundizar o quieren pues ampliar un poquito lo que cada uno, las dudas que tenga. Y también que lo puedan compartir más adelante con el resto de familia o con los que ustedes quieran. Vamos a hacer una pequeña oración donde están. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, en tus manos de amor encomendamos este momento. Te damos gracias por la oportunidad de permitirnos que nos podamos reunir para alabarte y glorificarte, para honrarte como nuestro Hacedor, como nuestro Creador, nuestro sustentador. Imploramos la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que podamos tener una mente despierta, una mente abierta, una mente dispuesta para estudiar tu palabra. Bendice cada una de las familias aquí representadas, cada uno de los hogares aquí representados, los cuales suplicamos que podamos vernos, reunirnos para cuando tú regreses por segunda vez y que podamos morar por la eternidad en las mansiones que has preparado para nosotros y que en un tiempo posterior vendremos a habitar en una tierra renovada, en una tierra transformada, la tierra que se le prometió a Abraham, la tierra que se le prometió a cada uno de los que aceptemos el plan de salvación, cuyo camino es Cristo y que a través de Cristo podamos llegar al Padre Celestial. Acompáñanos, dirígenos, que podamos tomar decisiones para vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, eh, esta, durante esta pandemia, que es una pandemia, pues estamos queriendo hacer eco a lo que el Banco Agrario hace como 3 años recomendó eh, dentro de una lista como de 36 libros. Ustedes pueden entrar a la página del Banco Agrario, a la página de Facebook del Banco Agrario y buscan el tag Yo me quedo en casa y ellos dieron una lista de 36 libros. Y en el número uno está el libro del conflicto de los siglos o la gran controversia, escrito por Elena de White. Y pues hago eco porque eso lo hicieron ellos incluso antes de comenzar la pandemia y sigue siendo un libro muy importante para este tiempo. Entonces, mucho del material que vamos a cubrir hoy, eh, digamos, está ampliado a nivel histórico en ese libro. Entonces, es importante que lo podamos tener en cuenta. Y si usted lo quiere descargar, pues aquí está la versión electrónica. Podríamos hacer el ejercicio con un celular, alguien que tenga con lector de código QR. Jules, si tienes, por favor, el lector de código QR y lo pueden abrir. Me confirman si lo pueden leer y ábrelo porfa para que confirmes el libro. Entonces dale descargar, ahí le puedes dar descargar. Ajá. Estamos haciendo aquí la prueba en directo del libro. Entonces es la versión electrónica de ese libro y lo podemos leer de manera pues en el tiempo de cada uno. ¿Ya? ¿Sí lo? No, se te muere el rato.
está demorándose, bueno. Entonces, al tan pronto lo abras, me avisas, listo, por ahora vamos a avanzar y pues libros físicos estamos pidiéndoles por favor que nos escriban esta dirección. En el tiempo futuro tendremos oportunidad de enviarles los libros. En esta pandemia pues estamos inmersos en tantas cosas que eh, una imagen en esta diagrama nos puede decir mucho, ¿no? De usemos un libro para protegernos de la ignorancia. Y pues ese libro se los recomiendo, sea La Gran Controversia. Es un libro que nos va a ayudar a entender muchas cosas de todo lo que se ha desbarajustado en la historia y que pues en verdad es una historia bien contada ese libro. Y pues como dicen algunos pensadores, ¿no? Leer tal vez no te haga más inteligente, pero te hará menos ignorante. Es algo que de pronto a veces no lo estamos haciendo ahorita, que de pronto estamos tan absortos en tantas cosas, pero es importante dedicar tiempo a la lectura, especialmente para las mamitas que tienen bebés. Un niño que lee será un adulto que piensa. Muy bien, por ahora eres tú la única que está acá. Muy bien. Y en esta mañana queremos compartir una rodaja de pan integral fresco casero de la panadería celestial y no de la mesa de Jezabel. Ya compartimos un pan físico, pero la idea es aprovisionarnos del pan espiritual. Hay unos objetivos planteados para este estudio: glorificar el nombre de nuestro Redentor, Creador y Salvador Jesucristo, por medio del estudio de la palabra, del espíritu de profecía con la unción del Espíritu Santo, hacer muchas preguntas y motivar a que se generen otras. Ese es un ejercicio que pues creo personalmente me sirve mucho para poder compartir mi material, pues los materiales, y también eso me ayuda a mí a crecer en mi autoestudio, hacerse preguntas, ¿no? Y la tarea es no convencer a nadie ni juzgar a nadie, sino mostrar evidencias de los cumplimientos proféticos, bíblicos y el espíritu de profecía. Proveer argumentos y criterios que contribuyan a las decisiones personales, familiares y grupales de acuerdo a la voluntad de Dios. Invitar a un estudio sincero de la palabra profética dada al pueblo remanente, especialmente de los libros de Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis son unos libros muy importantes para estudiar en este tiempo. Y pues eso es parte como de la investigación personal, que cada uno, lo que no entendamos, tenemos la oportunidad de, a nivel personal, el estudio lo podemos hacer en oración, en mi jardín secreto de oración, que es mi cuarto, que es mi lugar. Siempre podemos pedirle la unción del Espíritu Santo para poder entendimiento, para poder tener entendimiento. O sea, y él la va a dar. No necesariamente, no, mejor dicho, nunca en nuestro tiempo, pero sí en el tiempo de Dios. Y siempre las preguntas son respondidas. A nivel personal les puedo decir que yo hago una pregunta y a los 2 años viene la respuesta, aunque pues son cosas personales, ¿no? Cada uno tiene su forma y el momento, o sea, un año y también inmediatamente, ¿sí? O sea, eso depende de la intensidad de la pregunta y de la oportunidad que Dios tenga para esa respuesta. Y pues lo importante es que estemos también sensibles a escuchar a Dios, porque muchas veces Él nos habla y nosotros no entendemos. Él nos dice, pero no lo entendemos. Invitar a la preparación de un pueblo que pueda recibir el derramamiento del Espíritu Santo y pueda estar firme para la gran crisis de la ley dominical que se avecina. Invitar a una transformación total por la renovación de nuestra mente y nuestro corazón para conocer cuál es la voluntad de Dios, y pues ese texto de la transformación, de la renovación del entendimiento, está en Romanos 12, 1 al 2. Entonces, de aquí en adelante es importante, si tienen oportunidad, tomen nota para preguntas que tengan, cualquier cosa estaremos dispuestos. Entonces,
¿Están de acuerdo con el objetivo, los objetivos de este estudio? ¿Mm? Muy bien. ¿Qué es pecado? Lo que hemos estudiado. Transgredir la ley. Muy bien. Ese es el texto está en Primera de Juan. Hay varias cosas, hay varios textos que hablan de qué es el pecado. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús dijo que pecado es porque no le creen lo que Él dice. O sea, Él vino a revelar al Padre y el no creer en lo que Él da como su palabra, finalmente es pecado. Pero hay un texto que habla sobre con relación a la ley que finalmente pues es lo que el mundo entero va a entrar en una disyuntiva que tiene que ver con la ley de Dios y por eso es nuestra tarea poder ayudar a que las personas se den cuenta que efectivamente necesitamos de un Salvador personal y también que no seamos engañados con relación a tantas cosas que nos están diciendo y lo importante es que lo atemos todo a la palabra de Dios. Entonces, cualquiera que le defina el pecado tiene que ser con base en la norma que pone Dios de lo que es pecado, ¿sí? Y pues eso lo vamos a ver más adelante, que ahorita hay un resurgimiento de un poder que está redefiniendo incluso qué es pecado. Pero es importante ir a las bases de la Biblia para que sepamos qué es pecado. Y primera Juan 3:4 nos dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y es sencillo, es como lo vemos en cualquier escenario. Si por ejemplo hay una ley del tránsito que hay un semáforo y ese semáforo en rojo está en rojo, ¿cuál debe ser mi actitud ante ese semáforo en rojo? Espera. Espera, o sea, la señal de rojo es que espere, es un símbolo, es una señal y hay una ley que dice si yo me paso el semáforo en rojo, pues va a haber una multa. Y Dios no lo permita, si me paso el semáforo en rojo y hay alguien que está pasando con un carro, puede haber un accidente. Entonces, la ley está ahí, es para que nosotros la respetemos. Entonces, finalmente eso pasa a nivel espiritual. Cuando Dios da su ley y cuando yo transgredo esa ley o infringo esa ley, pues entro en pecado o entro en transgresión de esa ley. ¿Está claro? Ahí, entonces, eso se define el pecado, la transgresión de la ley de Dios. Entonces, pecado es traspasar o transgredir o violentar o finalmente desobedecer a quién? A Dios. Entonces, Dios tiene una ley y pues nosotros estamos llamados voluntariamente a obedecerla. Muy bien. ¿Cuál fue la causa del pecado en el Edén? Que desobedecieron. ¿Quiénes desobedecieron? ¿A qué desobedecieron? ¿O a quién? A Dios. Había una instrucción, ¿cierto? Muy bien, entonces había una instrucción, Dios les dijo, de todo árbol pueden comer menos de un árbol, no van a comer. O sea, esa era una instrucción que Dios les había dado a ellos. Y podían comer de todo árbol, o sea, el tema no era de hambre, sino era una prueba que se les había dado de obediencia. Entonces, la desobediencia a la ley de Dios es lo mismo y Génesis 2:16 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios dijo, el día que coman de él van a morir. Bueno, muy bien. Entonces Dios dice o dijo y nos dice a nosotros, si me obedeces, no vas a morir. ¿Cierto? Esa es la frase. Esa es la instrucción. Entonces nos dice, Dios da una instrucción, nosotros tenemos que obedecerla. Y no porque Él nos force, sino porque Él
quiere protegernos. Es como cuando un niño, ustedes, por ejemplo, un bebé, hay una toma y el niño tiene un destornillador. Entonces, por amor, el papá y la mamá que le dicen al niño, Dame el destornillador. eso no se hace, eso no se puede, dame ese destornillador. Hay una instrucción. Y esa instrucción se da, ¿por qué? Porque ustedes odian al Para niño, proteger. no porque lo aman. De igual manera, Dios nos da instrucciones porque nos ama, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros y Él quiere nuestro beneficio. Entonces, no veamos la ley, no veamos las instrucciones que están consignadas en la Biblia como prohibiciones, sino como protecciones, porque Dios sabe que si nosotros transgredimos esa ley, va a haber una afectación. ¿Sí? Muy bien. Pero hay otro personaje que se aparece en escena, que es la serpiente, dice en Génesis 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hizo la pregunta, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, aquí encontramos la primera mentira en cabeza de un ser que es la serpiente, pero alguien estaba hablando detrás de esa serpiente. Entonces, si tienen preguntas, las van a anotar porque pronto salen preguntas para lo que vamos a estudiar. Y pues si es conveniente, digamos, si lo podemos hacer, lo hacemos, las respondemos de una vez y si no, las dejamos para el final. Entonces, si ustedes comparan Génesis 2:16 con Génesis 3, ¿quién mintió ahí? O sea, la serpiente, porque Dios les ha dicho, dice, Dios les dijo, de todo árbol del huerto libremente podrán comer. Y la serpiente les dijo que Dios les había dicho que no comieran de todo árbol del huerto. Entonces, ustedes de tarea van a leer el relato que aparece ahí, que Eva comienza incluso también, empieza a hablar con la serpiente, y ese fue el primer error, de hablar con alguien que está yendo en contra de la palabra de Dios. Y la serpiente le dijo, no moriréis. Entonces, la serpiente dijo, si me obedeces, no vas a morir. Contrario a lo que Dios ha dicho, si me obedeces, no vas a morir. Aparentemente suena como igual, ¿no? Pero el tema es quién dice. Hay que saber a quién le creemos, si a Dios o a Satanás. Entonces, esa es la primera decisión que debemos tomar en esta mañana. ¿A quién le vamos a creer? ¿Sí? O le creo a Dios o le creo a Satanás, porque Satanás mencionó la palabra de Dios, pero la torció. Un poquito de engaño ya hace totalmente, es como si nosotros nos tomáramos un jugo de naranja y a ese jugo de naranja le adicionamos una gota de cianuro y se la ofrecemos a alguien. ¿Ustedes se tomarían ese jugo de naranja con esa gota de cianuro? No, porque es algo envenenado. Entonces, de igual forma es la palabra de Dios y la forma en que Satanás la manipula, la altera. Entonces, y finalmente ahorita pues vamos a ver que Dios nos está permitiendo que por medio de su palabra y por medio de todos los días podamos nosotros ser probados. Satanás también nos está probando para saber cuál va a ser la decisión que nosotros tomamos, ¿no? Entonces recordemos estas frases. Dios dijo, si me obedeces, no vas a morir. Yo tengo que hacerle caso a Dios. Pero Satanás dijo, si usted me obedece, si usted come el árbol, usted no va a morir. Y en lo que nosotros conocemos de la historia, ¿quién tenía la razón?
¿Dios o Satanás? Dios, porque finalmente ellos, pues hay una historia detrás de por qué no mueren ellos en ese día, pero pues hay un sacrificio en el Edén y pues no vamos a entrar en ese estudio, pero alguien murió en ese momento y hubo un sacrificio allá. Y eso prefiguró la muerte de Cristo hasta cuando Él vino la primera vez. Pero pues no murieron en ese día porque Dios les permitió, les extendió lo que era la vida por el árbol de la vida que ellos podían tomar. Pero finalmente ellos se arrepienten y pues la historia bíblica nos cuenta que pues Dios tenía la razón y Satanás pues los engañó y pues ese conflicto pues que se presentó aquí en la tierra pues tiene sus consecuencias hasta este momento, lo que es la enfermedad, el dolor, la muerte, las guerras, todo eso está derivado de la desobediencia de Adán y Eva. ¿A quién le voy a creer entonces? Es la pregunta que tenemos que hacer. Ahora, ¿quién es la serpiente, no? Entonces, pues la Biblia es tan hermosa que ella misma se responde. Bueno, y ustedes tienen, hay 44 autores, hay 66 libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos toda la respuesta. Entonces, ¿quién es la serpiente? Yul, ¿quién crees que es o que te han dicho o que conocemos de quién es la serpiente? Pues según, sí, lo que estudiamos en el colegio, la serpiente es el diablo, ¿no? La serpiente es el diablo. Lo María, Satanás. Satanás. Sí, Satanás. ¿Eso de dónde lo aprendimos? Sí, de lo que uno Entonces, oye. y eso está en la Biblia. Apocalipsis. ¿Y dónde Sí, se claro, originó el porque pecado? uno cuando no estudia la Apocalipsis, Biblia, uno no muy sabe bien. de lo que ha oído toda la vida, ¿no? Entonces, Apocalipsis 12:7 dice, y hubo una gran batalla en el cielo, ¿señor? Sí, Lo que te digo yo que es impresionante que la Biblia misma se explica. O sea, La es una misma ventaja Biblia se grandísima. explica. Vas en la Biblia y uno puede encontrar las respuestas. Y no solamente uno, sino dos o tres testigos hay para el mismo hecho. ¿Sí? Lo importante es saber buscar. Dice Apocalipsis 12:7, y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Y pues tanto fue que él engañó en el cielo, ahí pues no vamos a estudiar eso, pero pues la Biblia menciona que hay un tercio, pero en un tercio de ángeles fueron engañados con él y por eso dice que hubo una batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Dice, el cual engaña a todo el mundo y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, aquí vamos a ver que hay como cuatro componentes del conflicto que estamos viendo en este momento. Entonces, está Miguel, que pues en otros estudios y en otros textos podemos corroborar que es quién, Jesucristo. que es Jesucristo, muy bien, o sea que aquí se presenta a Miguel, Miguel traduce quién es como Dios. No hay más, en un texto de Judas, por ejemplo, nos habla del arcángel Miguel. Hay un solo arcángel, no hay ni Gabriel ni Rafael, como nos ha dicho la tradición, porque eso no es bíblico. El único que está en la Biblia como arcángel es Miguel, y si ustedes buscan la traducción de Miguel, significa quien es como Dios. Y Jesucristo él es la imagen de Dios, Él es Dios mismo. Y está entonces, vamos a mirar, y dice Génesis 3:13, para mirar que se traslada el conflicto del cielo, Satanás viene y usa la serpiente, habla a través de la serpiente y establece la rebelión aquí en la tierra y por eso pues él toma posesión de la tierra, Satanás,
porque engañó a Eva. O sea, Adán y Eva tenían la escritura. Hagan de cuenta que es una escritura que Dios les dio a Adán y Eva del dominio de la tierra. Pero cuando ellos pecan, Satanás usurpa esa escritura. Le dice, ya la tierra es mía, ya me pertenece porque ellos pecaron. Señalan a Adán y Eva, Satanás señala a Adán y Eva y pues él toma posesión de la tierra. Pero ahí entra en juego, entra en escena la promesa que se le da a Adán y a Eva y a la simiente que somos nosotros, lo vamos a ver ahorita, digamos, a la descendencia de la simiente, de si creemos nosotros en lo que está escrito en la palabra de Dios, finalmente esa tierra va a volver a ser nuestra, vamos a habitar en la tierra nueva. Dice Génesis 3:13, que es la primera promesa que encontramos en la Biblia, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿No? Porque pues Eva fue la que desobedeció. Dice, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y finalmente, ¿a quién entonces le echó la culpa? Eva. ¿A la serpiente o al creador de la serpiente? Entonces vamos a ver que finalmente siempre cuando entra el pecado siempre hay una excusa y hay un culpable, ¿no? O sea, siempre esa fue la condición que se dio en la raza humana, en la especie humana, el pecado genera culpa y genera es transferir la culpa a otros. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, entonces como Eva señala a la serpiente, entonces bueno, Dios dice, bueno, le señala a la serpiente y es, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho te andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ustedes han escuchado hablar que en la mitología y en la historia se habla de la serpiente alada, ¿no? Entonces, la serpiente alada viene de lo que dice la Biblia y los textos históricos antiguos que la serpiente antes volaba. Pero, y por eso Dios dice, sobre tu pecho andarás, o sea que antes la serpiente no era rastrera, sino ella volaba. Y era un animal tan hermoso que pues, y era muy, nosotros podemos, por ejemplo, ahorita a nivel de lo que conocemos, tú que tienes gatos, tú también, Megri, podemos definir si un animal es inteligente o no, tiene capacidad de entender, de observar. Entonces, ahí dice, la serpiente era muy astuta, de todos los animales era el más inteligente. Y por eso lo usa Satanás, pero no es que la serpiente hablara, sino Satanás usó la serpiente para hablar. Así como en la Biblia encontramos, por ejemplo, Dios usando a un burro para darle un mensaje a un profeta y el burro habla. Pero si se acuerdan de la historia de Balaam, bueno, esa es otra historia, pero Dios usó al animal para que pues el profeta no cometiera el error, no desobedeciera a Dios. Entonces aquí quiero que tengan en cuenta el versículo 15. Y pondré enemistad, está señalando a la mujer, a la serpiente, perdón, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. ¿Qué significa eso? Y ahorita te digo, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, como se iba a perpetuar un plan de salvación, de Adán y Eva vinieron unos hijos. Y la simiente pues tiene que ver con eso. El término para simiente, bueno, aquí... Pero no entiendo, porque ¿puedo preguntar? sí. Porque dice, o sea, le está hablando a la serpiente, ¿no? Sí. Le dice que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer. Sí. Y bueno, eso no entiendo. Entre tu simiente, o sea, le está diciendo a la serpiente que su simiente y su simiente. No.
O la simiente de o sea, la simiente es de la mujer De ambas. o de la De ambas. de ambas, o sea, De la ambas. serpiente, la simiente, Sí, la simiente. la Las- simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Sí, correcto. Entonces sí, iba a poner enemistad entre las dos, Okay. porque ahí no iba a parar O el sea, asunto. va a haber una constante. Una constante lucha entre dos grupos. Muy bien, ese es lo que quiere decir. Dice, y aquí dice, él te herirá en la cabeza, aquí hay un cambio de pronombre. Conocimiento. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, hay dos acciones. Él te herirá en la cabeza, refiriéndose a una simiente que vendría de la mujer, le iba, Pero transformación del conocimiento, parece. sí, pero tiene que ver con un linaje, ¿sí? Y tú, refiriéndose a la serpiente o a la simiente de la serpiente, le herirás en el calcañar. Entonces, cuando una persona va el calcañar es como el talón, como la parte del talón. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está frente a una serpiente y la pisotea, ¿qué puede pasar? Que efectivamente pasó con Cristo, que lo pique. Pero la promesa es que él le iba a pisotear, ¿qué? La cabeza. Entonces, finalmente, ¿quién gana? ¿O quién le hace daño a la serpiente? El humano. Él. Muy interesante. Ese él, ¿sí? Que es él. Pero vamos a mirar quién es él, refiriéndose a alguien que, a pesar de que la serpiente le hizo daño a la simiente de la mujer, finalmente esa simiente de la mujer le va a pisotear la cabeza. ¿A quién? A Satanás. Entonces, esta es la promesa más grande que se encuentra en la Biblia para nosotros, que finalmente sabemos que la victoria va a ser de quien le pisotea la cabeza a Satanás, que es la serpiente, pero tenemos que identificar, pues, quién es quién. Bueno, muy bien, entonces, enemistad dice, y pondré enemistad, la palabra enemistad viene del hebreo H342, que significa hostilidad, enemistad u odio. Por eso es que ustedes ven que nosotros en este tiempo, pues cuando vemos una serpiente, pues aquí, pues mucha gente de pronto tiene una serpiente de mascota, pero eso no es lo normal. O sea, hay que tenerle miedo y huirle a una serpiente, porque no sabemos si es venenosa o no, pero nadie se pone a jugar con una serpiente, ¿está bien? Y H dice, simientes viene de H2233, que significa semilla, fruto, posteridad o carnalmente un hijo. O sea que la serpiente iba a hacer su simiente a través de la historia, y la mujer que pues viene de Eva iba a tener una simiente, y entre esas dos simientes siempre va a haber ¿qué? Un conflicto. Muy bien, entonces es importante entender eso. Para que entendamos ustedes en sus Biblias, por favor, cuando dice él, no sé si miren sus Biblias en Génesis 3. Aquí hay una Biblia, si quieren. Génesis 3, 16. En Génesis 3, 15, ustedes en la parte final dice él. Está hablando de una simiente y nosotros podríamos decir ella, refiriéndose a la simiente, te herirá en la cabeza, pero habla es él. Entonces, dice él, en todas las versiones dice él. Entonces, porque hay un cambio de pronombre ahí, es de un pronombre. Acá no. Esta, bueno, entonces, esta, pero el original dice él. Es importante tener en cuenta, porque mira que ahí hay un cambio en esa versión. ¿Ves? Dice, él te herirá. Y como sabemos que la Biblia se explica a sí misma, entonces vamos a mirar ustedes en sus Biblias, por favor escriban en él, pongan un asterisco, pongan un asterisco ahí y van a poner dos textos que vamos a estudiar acá.
Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Acuérdense que hay unas dos simientes, ¿no? Pero por eso es que encontramos el relato de Abraham, que Abraham es llamado de la tierra de los babilónicos y es llamado a adorar a Dios, y a través de esa simiente de Abraham, que es una simiente física y espiritual, pues finalmente es espiritual, porque ya pues cuando Cristo viene, pues ya no hay ni judío ni griego, se establece una simiente y una promesa. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Entonces, lo que está diciendo allá en Génesis 3 es que se le iba a dar la promesa de la simiente, que es ¿quién? Cristo. Quien va a pisotearle la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le mordió el calcañar. ¿Cuándo lo picó? ¿En qué momento? En el desierto. Señora, En el desierto. fue una tentación, pero ¿cuándo fue la mayor prueba para La Cristo? cruz. Antes de la Cuestiona cruz, porque no- en el huerto de Getsemaní, toda la vida de Cristo, Satanás quiso hacerle daño a esa simiente, porque él sabía que Cristo era el Mesías, Cristo era el Hijo de Dios. Incluso desde el momento en que él nace, las profecías hablan de él. Durante toda la vida Satanás quiso morderle el talón, pero el punto más crítico fue en el tiempo de Getsemaní, cuando él finalmente acepta la voluntad del Padre, cuando él suda sangre, y en el momento de la cruz es cuando se separa de Dios, y ese fue el momento pues Satanás le hace más daño a Jesús, que fue la separación de Cristo con el Padre por el pecado. Ese fue el mayor dolor que le infringió, que le ocasionó Satanás a Cristo. Pero la promesa se cumplió en Génesis en el momento de la resurrección de Cristo. ¿Está bien? Muy bien, entonces, y el otro texto, para que lo anoten ahí, es Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Entonces, se establece esa promesa desde Génesis, y a través de toda la historia vemos a dos grupos que son obedientes. Uno que es obediente ¿a quién? A Dios. Y el otro que es obediente ¿a quién? A Satanás. A Satanás. ¿Sí? Entonces hay un texto que nos dice en la Biblia, Jesús les dijo a los fariseos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis las obras de vuestro padre. Y dice, él es un mentiroso y miente desde el principio, y es homicida desde el principio. Entonces, esas son las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Siempre iba a haber conflicto, pero en el momento en que nace Cristo, ya nosotros tenemos la garantía y la certeza de la victoria nuestra sobre Satanás a través de Cristo, no por nuestros méritos, sino a través de Cristo, porque Él fue el que le pisoteó finalmente la cabeza a Satanás. No se ha muerto Satanás en este momento, él todavía está vivo, pero va a llegar el momento en el cual va a morir. Y esa es la tarea nuestra, de no permitir que Él nos engañe, y pues tenemos que ser pacientes, prudentes, astutos, para no ser engañados. Muy bien. Entonces, aquí se presenta la gran controversia entre Cristo, sus ángeles y su simiente, versus Satanás y sus ángeles y su simiente. O sea que hay una simiente que viene del linaje de Adán y Eva, que es una simiente obediente y temerosa de Dios, y hay una simiente que, pues por sus propias decisiones, ha ido a engrosar las filas de la simiente de ¿quién? De Satanás. De Satanás.
Entonces, la simiente, acuérdense que son las semillas o los hijos. O sea, eso es una generación que se ha venido dando a través de los siglos. Y la simiente de Satanás, pues son su semilla o sus hijos o sus representantes. Entonces, aquí está como el resumen de lo que fue en el cielo y de lo que está sucediendo en la tierra por la supremacía de la mente de las personas, porque finalmente es un tema a nivel mental, de conocimiento, de entendimiento. Ahí lo dice, claro. ¿Mm? Entonces vamos a ir aumentando un poquito más en complejidad con relación a eso, pero lo importante es que entendamos eso, que hay dos grupos, hay dos conflictos, hay dos bandos Y un conflicto. y un conflicto. Dios quiere salvarnos y Satanás quiere perdernos, hacernos que nos perdamos. Dios quiere obediencia y Satanás quiere desobediencia. O sea, son los opuestos. Pero es tan astuto Satanás que disfraza la verdad bíblica y disfraza la palabra de Dios y la presenta de tal manera que incluso Adán y Eva pecaron. O sea, ellos eran perfectos, ellos no tenían nuestra condición humana, no la tenían ellos, eran perfectos. ¿Y cómo es posible que, por ejemplo, Satanás se revela en el cielo siendo también un ángel perfecto, un ser perfecto, creado por Dios mismo, por Cristo mismo? En Isaías y en Ezequiel nos habla de quién era él. Era un querubín protector, tus vestiduras fueron diseñados para ti, habla de piedras preciosas. Era un ser superpoderoso. Después de Cristo, era era como en la jerarquía celestial. Hagan de cuenta que Cristo es el general y él era el coronel. Pero Cristo es creador y ya él es un ser creado. Entonces, pero hay una jerarquía de seres celestiales. Entonces vamos a mirar unos textos, dice Efesios 2:1, para ver cuáles son las características de las simientes, o sea, cómo se distingue la simiente de Satanás y cómo se distingue la simiente de Dios. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros, está haciendo referencia a Cristo, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, la simiente de Satanás está ¿en qué? ¿En qué? En delitos y qué. Están muertos en delitos y pecados. Acuérdense cuando nuestro Señor Jesús les dice, alguien lo quería seguir a él y le dice, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Y Cristo le dice, deja que los muertos se entierren a los muertos. No es que haya zombies por ahí volando, no, sino es a nivel muertos ¿qué? Espiritualmente. Un muerto espiritualmente es alguien que está en delitos y pecados, porque finalmente la consecuencia del pecado es ¿qué? La muerte. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Es el príncipe de este mundo, eso lo dice Jesús refiriéndose a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. O sea que la simiente de Satanás son hijos de ¿qué? Desobediencia. ¿A quién? A Dios y su ley. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos estamos ahí, porque todos hemos estado en delitos y pecados. ¿Sí o no? Todos somos pecadores. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne. Concupiscencia son bajas pasiones, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí se refiere a hijos de ira asociado con la ira de Dios, porque la ira de Dios va a caer sobre los... ¿Cuál simiente? ¿Sobre qué simiente va a caer? Desobediencia. Claro, sobre los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces,
nos muestra la condición que somos hijos de desobediencia, pero por medio de Cristo podemos llegar a ser hijos de ¿quién? De Dios. O sea, simiente de ¿quién? De Cristo, y por tanto herederos de la promesa que le fue hecha ¿a quién? A Abraham, que se le prometió la tierra nueva, y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Entonces establecemos que la simiente de Satanás y sus ángeles y su simiente, que son su semilla o sus hijos, son los hijos de desobediencia. Por tanto, por contraposición, la simiente de Dios son hijos de ¿qué? De obediencia. ¿Está bien? Entonces, una simiente es obediente y otra simiente es desobediente. Y ahí estamos hasta nuestros días. Sí. Todos estamos inmersos en ese conflicto. Muy bien. Dice, entonces, entonces, como dice que somos la simiente menciona hijos de desobediencia, también menciona que son hijos de ira. Entonces estoy sumando aquí pues lo que está mencionando el mismo texto con relación a ustedes ven los colorcitos, ¿sí? Sí. Quiero pues dejar eso visual para que sepan que la simiente de Satanás está en fucsia y la simiente de Cristo está en verde. ¿Bien? Y aquí pues están todos los textos asociados con los hijos de desobediencia, que son los hijos de Satanás por sus actos, por sus obras, por sus pensamientos. Y ahora aquí menciona y dice que somos hijos de luz, ¿no? Perdón, es en el siguiente texto, perdón. Aquí en Efesios 5:1, que también es 5, el 1 al 8, dice, sed pues seguidores de Dios como hijos amados. O sea que estaba hablando de unos hijos que son amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. Pero, entonces ahí comienzan las características de los hijos de desobediencia. Dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras obscenas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Entonces, si alguien le dice, no, tranquilo, que usted está bien como está, sigan sus pecados, sigan sus... todo, mencionen lo que ustedes saben y cada uno sabe y lo que el mundo está inmerso en tantas cosas, van a decir, tranquilo, sigan eso que igual todos nos vamos a salvar. Pero resulta que la Biblia dice que finalmente va a haber una retribución de cuentas. Y tenemos que saber que los actos, los pensamientos y las palabras tienen una consecuencia. Entonces, eso es parte de lo que... Pero tenemos la promesa que Dios nos transforma, que Dios nos perdona si nosotros finalmente hacemos una obra o permitimos que la obra del Espíritu Santo se haga en nosotros de transformar ese carácter muerto para ser alguien vivo, ¿no? Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir la ira de Dios? Los hijos de desobediencia. Entonces, ese es finalmente el conflicto y estamos acercándonos cada vez más a ese tiempo en el cual se va a derramar la ira de Dios, que son las 7 postreras plagas. Pero para eso pues tenemos todavía tiempo para poder tomar una decisión adecuada para decidir ser parte de la simiente de ¿quién? Dios. De Cristo, de Dios, la simiente verdadera que pues, finalmente termina siendo los hijos de obediencia, los hijos de luz, que es la semilla que le obedece a Dios, que tiene a los ángeles como guardianes y tiene a Cristo como su comandante. Pero la otra simiente tiene también ángeles que los están ayudando a que sigan en sus pecados y finalmente tienen a un comandante que es Satanás. Ese es el conflicto que estamos viviendo en este tiempo. Colosenses 2:3 al 10 dice, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, vuestros miembros que están en la tierra. ¿Qué es lo que tiene que morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, esto es un proceso que es la vida del cristiano, que poco a poco se va a ir transformando, contemplando a Cristo, mirando las obras de Él, haciendo lo que Él hizo. Finalmente nosotros vamos a ser transformados. ¿Mm? Juan, entonces, ¿quién nos creó? Dios. ¿Ah? Dios. ¿A través de quién? Eso lo estudiamos. ¿A través de quién nos creó? El de Adán y Eva. De su simiente. Antes de Adán y Eva. O sea, ¿quién creó a Adán y Eva? Pues Dios. ¿A través de quién? ¿El Espíritu Santo? No. Bueno, vamos a ir a Juan 1, del 1 al 3, a través de Cristo, claro. Pero ese es el... Bueno, Vamos a la Biblia. Pero Juan la Biblia explica 1, todo. del 1 al... Juan 1, del 1 al 4, del 1 al 5, y vamos a leer el versículo 14, pero primero leamos Juan del 1 al 5. Dice, entonces, cuando lo encuentren me avisan, por favor, para que lo leamos todos. Señora, que Dios creó a Jesucristo. O sea, no, porque Jesús, Él coexiste con Dios, pero no es un ser creado. Jesús no es un ser creado, Jesús es creador. Esa es parte de las cosas que tenemos que empezar a aclarar. por eso. Pero no, él es como Dios, Él es parte de Dios, pero no es creado. Es creador, Él es Dios, pero es el Hijo. Vamos a ir a la Biblia. Sí, parece. Juan, capítulo 1. ¿Dónde está? Lean, por favor. Vamos, ¿ya la encontraron? Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice, y lo van a leer ustedes en sus Biblias. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Dios. Pero Era con Dios, o sea, es Jesucristo. entonces hay otro personaje ahí. Está ¿Quién en es el Jesucristo? principio, pero ahorita lo vamos a ver. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. O sea, está el Verbo y Dios, ¿cierto? Porque dice en el principio era el Verbo y el Verbo está con Dios y el Verbo era Dios. O sea que Él está con Dios, pero es Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el Verbo. Muy bien, Yul. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Entonces aquí vemos que la simiente de Cristo son los hijos de luz, mientras que la simiente de Satanás son los hijos de tinieblas. Entonces, a través de esa simiente vino Cristo y Él iba a ejemplificar la simiente de ¿quién? De la luz, porque Él es la luz. Dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hasta ahí pues no lo ve como muy etéreo, ¿no? Pero entonces vamos a ir al versículo 14 de Juan, capítulo, no, ahí mismo, Juan 1:14. Juan 1:14, ¿qué dice?
Léelo en voz alta. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y el verbo qué? Y el verbo se hizo. Carne. ¿Quién es ese que se hizo carne? Jesús. Y entonces, ¿quién es el verbo? Y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Dios. No. Pues sí, Dios. Es Dios, pero ¿a través de quién? A ver, tenemos que, o sea, Sí, está el ajá. Padre y está el Hijo, ¿sí? El hijo. Entonces dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hace carne y el verbo, a través del verbo se hizo todo. ¿Quién es ese verbo? Jesucristo. Jesucristo, pero Él es Dios también, Él es el Hijo de Dios, pero no es un ser creado, sino es un ser creador. Es diferente. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién es el verbo, Martica? Jesucristo. ¿Quién la hizo a su merced? ¿Quién hizo a Adán y Eva? Sí, Dios. Por eso es que en Génesis, vamos, hay que no está el texto, pero vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 10 y 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos. ¿Por qué dijo hagamos? Dios dice, hagamos. Está el Padre Están en comité. El Están en hijo. comité. y el Espíritu Santo también está ahí porque dice en el principio había desorden y el Espíritu se movía sobre las aguas. Entonces, ¿quién es el que hace al hombre, Maltica? Sí, correcto. Jesús Sí. recibe la comisión del Padre para que nosotros fuéramos hechos. Pero el creador nuestro es ¿quién? Jesús. Muy bien. Entonces, no es un ser creado porque si el Padre es con el Hijo desde la eternidad. Ese es un misterio, Malfica, y ahí tenemos que dejar el asunto que no podemos entrar a discutir eso, cómo fue y qué hizo, porque esa es una parte que no nos compete a nosotros. Lo que sí que nos compete es lo que está revelado, que el Verbo de Dios es el creador nuestro, que es el Hijo de Dios. Lo que dice Deuteronomio, Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para nosotros secretas, pertenecen a Dios. pero las reveladas son para nosotros. Y para nuestros hijos, Muy bien. para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. De esta ley. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que estar. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar cosas que pronto a veces nos sorprenden, que nos habían enseñado de una forma, pero pues son de otra. Entonces, aquí presentamos las evidencias de cómo está el conflicto, cómo se va a desarrollar el conflicto y nos están dando por adelantado las pruebas que vamos a tener que enfrentar. Y pues es misericordioso Dios porque de antemano nos dice, mire, sigan estas instrucciones y van a tener ¿qué? Vida, porque ustedes son simiente de obediencia, pero es decisión suya. O sea, Dios es libre y así tan como permitió que Satanás se rebelara y manifestara su rebelión porque él no podía acabarlo, no podía destruirlo, porque pues ese no es la esencia, no es Dios es amor. Pero su rebelión trajo sus consecuencias, que fue expulsado del cielo y finalmente va a ser eliminado, va a ser muerto. Al igual que Adán y Eva fueron bendecidos, pero por su desobediencia finalmente terminaron en desobediencia. ¿Mm? Muy bien, entonces, ¿cuál es la última profecía de la Biblia por cumplirse? Vamos a hacer La venida de Jesucristo. ¿Y tendrá que ver con qué? ¿Cuál ha sido el tema que hemos tratado? Pues la controversia. Controversia entre quién y quién. Pues es que como el diablo quiere tener el poder, porque esa es Ajá. como la competencia. Correcto. ¿sí? Entonces el otro viene a ponerle punto final y el pie en la cabeza, es lo que dice. Pero yo estuve viendo ese versículo y habla de la mujer.
¿Quién es la mujer realmente? Sí, eso es parte, la mujer es Eva, pero ella iba a tener su ¿Qué descendencia. representa a Eva? Es la O mujer, sea, en realidad no, es que, véanse, bueno, dale, avanza que quiero saber. entonces, tendrá que ver con la gran controversia entre quién y quién. Entre quién y quién es la controversia. Entre la simiente de uno y la simiente del otro. Entonces vamos a entre Cristo, sus ángeles y su simiente versus Satanás, sus ángeles y su simiente. Pero en últimas tendrá que ver con la Los obediencia hijos de la obediencia y la desobediencia. Entonces nosotros en cualquier parte y en cualquier lugar en la familia hay unos hijos que desobedientes y otros hijos obedientes. Y ahí hay un conflicto siempre. Sí. ¿Y los padres a quién favorecen? Pues si son temerosos de Dios y si saben que las cosas deben ser, ¿a quién favorecen o a quién quieren más? Al obediente. De igual manera con Dios. O sea, Dios siempre está queriendo proteger a sus hijos, pero pues también quiere a los desobedientes, así como un padre ama a los desobedientes también. Pero finalmente va a haber una retribución. Entonces, el conflicto es entre los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. ¿Por qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué es lo que es? Acuérdense lo que Dios, ¿qué? Dios, ¿ah? Lo que Dios dijo. Claro, y Dios, cuando Dios dice, es un qué, un mandato, es una ley. O sea, cuando Dios pronuncia cosas, Él es el supremo legislador. Es como cuando aquí un rey terrenal dice algo y todo el mundo ¿qué? Obedece. De igual manera Dios, porque Dios es el soberano, pero es tan amoroso que Él dice y espera una respuesta voluntaria a esa palabra que Él pronuncia, porque es libre albedrío, correcto. Entonces, ¿tendrá que ver esta controversia entre los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia sobre la ley de Dios? Claro, porque eso fue lo que al principio se estableció el conflicto entre Adán y Eva, fue por obediencia a Dios. O sea, Dios dijo, de todo árbol pueden comer, menos de uno. Satanás induce a la mujer y le dice, no, ustedes pueden comer de todo, pero es por un mandato que había dado Dios. O sea, el conflicto es la ley de Dios, es el mandamiento de Dios. Y el engaño es que Satanás usa la palabra de Dios, pero la usa malintencionada, la usa con un propósito como la serpiente, que es cauteloso, que es sigiloso, que es trampero, que busca su presa para acabarlo. Entonces, Apocalipsis 22:8 dice, yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Por eso es que la Biblia es tan maravillosa que usted puede saltar de Apocalipsis a Génesis, de Génesis y va a encontrar una correlación muy hermosa. Dice, yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Está Juan, que es el último profeta, el último revelador al cual se le da el Apocalipsis. Él está en Patmos, él está allá en la isla de Patmos, está preso, el Imperio Romano lo llevó allá. Dice, y después que hube oído y visto, me postré ¿para qué? Para adorar. Delante de los pies de un ángel que se le apareció y que le mostró las cosas. Y el ángel me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo. O sea, uno de los ángeles de la simiente de Cristo es comisionado para darle el mensaje, para mostrarle a Juan, para explicarle cosas a Juan. Y él es un consiervo, dice, yo soy un siervo contigo. O sea, él es un servidor ¿de quién? De Cristo, porque Él es el único Dios, solamente ante Dios nos podemos postrar. Dice, y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan, ¿qué? Las palabras de este libro. Adora a Dios, dice. Estas subversiones dice, adora a Dios. Entonces, el ángel le dice, Juan lo ve, es un ángel poderoso, y él se postra, ¿para qué? Para adorarlo. Pero el ángel le dice, no lo hagas,
Porque uno de los mandamientos, ¿qué me dice? ¿Qué mandamiento nos recuerda que no debemos tener otros dioses? ¿Cuál? Ni adorar imágenes, que es el segundo mandamiento. Pero el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay que ir a la Biblia. La tradición nos dijo cosas, pero tenemos que ir a la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como los ángeles, ¿este es un ángel desobediente o es un ángel de luz? No, de luz. De luz, porque es uno de los que se quedó en el cielo, es uno de los 2/3 de ángeles que se quedaron en el cielo. Y le dice, ¿adora a quién? Adiós. A Dios. El término adorar viene del griego que significa postrarse en homenaje, hacer reverencia a o adorar o adorar. Y aquí algo interesante dice, significa besar como un perro que lame la mano de su amo. Adular o agacharse es decir literal o figurativamente postrarse en homenaje. Ustedes pueden ver eso de un perrito, ¿no? Sí. Cuando el perrito es fiel y sumiso al amo, ¿qué hace él? Se agacha y cuando el amo le pasa la mano, ¿qué hace el perro? Se la lame. Eso es lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, es someterse voluntariamente a Él, entregarse voluntariamente a Él, adorarlo a Él, porque Él es el único ser el creador, Él es el todopoderoso, y eso fue lo que sucedió con Juan, que es un profeta, imagínense, está ante un ángel y el ángel le dice, a mí no me adore, adore a Dios, ojo, no haga eso, no puede hacer eso. Y resulta que ustedes pueden ver, por ejemplo, la historia de Mateo, la historia de Tomás, Tomás, Pedro, Juan, ellos, María Magdalena, se postran ante ¿quién? Ante Cristo. Y Cristo no los detiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es uno. Es el verbo, Él es el Hijo de Dios. Si Él no fuera Dios, Él les hubiera dicho, como el ángel, no lo hagas, adora a Dios, pero Él permitió que se postraran. Y eso es lo que desafortunadamente nosotros estamos viendo ahorita a muchas personas postrarse ante personas, ante seres, ante imágenes, ante cosas, ante lo que sea. Pero Dios quiere que seamos hijos de obediencia, adoremos a Dios, adoremos a Cristo, y los ángeles de Dios llegarán a nuestra ayuda. Porque hay un conflicto. Por cada ángel malo, afortunadamente hay 2 ángeles buenos. 1/3 de los ángeles se rebelaron en el cielo. ¿Sí o no? Eso lo hemos estudiado, ¿no? Pero eso es tema para otro día. Entonces, vamos a resaltar estas palabras. Los que guardan los mandamientos, los que guardan las palabras de este libro y adorar. Y hay un texto en Apocalipsis 22:14 que me dice, bienaventurados los que, ¿qué? Los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Y las puertas, ¿qué puertas son y de qué ciudad habla esto, Megri? ¿De qué ciudad está hablando aquí? De la ciudad de... ¿Por qué dice que alaban sus ropas? ¿Cómo es? Tú dijiste los que guardan. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Hay versiones que dicen los que se lavan sus vestiduras. Esa no es la versión original. ¿La ciudad de Ur? ¿Tú hablaste primero de... La ciudad es la que nos habla Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que es la Jerusalén celestial. Jerusalén. El trono de Dios, donde está Dios, allá hay una Jerusalén, hay todo, el templo de Dios está allá. Ese es el cielo. Sí. Mira, Yule, Apocalipsis 21, ¿correcto? Porque aquí dice esto, aquí, por las traducciones. Dice, sí, pero porque dice los que lavan sus ropas.
¿Por qué específicamente eso? Si es Por- que copian porque la- digamos, hay versiones que son fidedignas y otras que hay que revisarlas con base en los originales. Y pues digamos, la traducción que más tienes que apoyarte es la traducción de la King James Version, de la versión King James. Esa versión está en inglés y tiene toda la correspondencia de los diccionarios Strong. Entonces, cuando tengas dudas de cualquier texto, aquí tú puedes descargar, hay aplicaciones, No sé. puedes descargar la versión King James, hay versiones de la King James. Busca KJV, Bible, y también la concordancia Strong. Hay dos aplicaciones que puedes... Ah, concordancia, sí. ¿no? Y esas son digamos, como las versiones más, están en inglés, pero pues está la correspondencia que uno copia y busca un traductor y es mejor que muchas versiones actuales. Entonces, el original dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, y se está refiriendo a los mandamientos de quién? De la ley de Dios. De Dios, correcto. Para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Sí está ahí? ¿Así? Ahora lee el versículo, el Apocalipsis 21. ¿A qué ciudad se refiere? ¿Lo leo todo? No, solamente el encabezado. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Ujú. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Hasta ahí. Entonces, pueden leer todo lo que dice Apocalipsis 21, habla de esa ciudad que se refiere en Apocalipsis 22, 14. Entonces, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios porque van a poder entrar por esas puertas. Entonces, qué simiente va a entrar por esa puerta? O sea, la simiente de De Cristo. Cristo. Y sus ángeles los van a escoltar y los van a llevar hasta la Jerusalén celestial. Y la simiente de Satanás, la simiente de desobediencia, ¿dónde se van a quedar? Pues eso es otro estudio, pero lo vamos a estudiar. Pero cuando venga Cristo, Él va a venir por su simiente, por sus hijos. Y la simiente de desobediencia, pues van a ser, por la resplandor de Él, van a fallecer. Pero, pues, eso es otro estudio. Pero por ahora, concentrémonos en que tenemos que tomar una decisión hoy de querer pertenecer a qué simiente. La de Cristo. A la obediente, muy bien. Entonces, la obediencia a los mandamientos de Dios es un acto finalmente de qué. Y quiero que por favor miren, ahí les voy a dar la clave. Apocalipsis 22, 8 al 9. Miren las palabras que están resaltadas y Apocalipsis 22, 14, las palabras que están resaltadas y ustedes van a completar la frase. La obediencia a los mandamientos de Dios finalmente es un acto de qué? ¿De qué? Adoración. Claro, de adoración, porque de esa forma yo alabo a Dios, yo le expreso mi fidelidad a Él. Es como si yo, por ejemplo, voy a un país y el país tiene sus leyes y yo me someto a esas leyes, ¿qué va a pasar con ese gobernante? ¿Cómo me va a ver a mí? Como ciudadano. Como un ciudadano bien, ¿sí? Que está cumpliendo las leyes, pero ¿qué pasa con un ciudadano que va, por ejemplo, a Estados Unidos y es un colombiano que le gusta botar basura y le gusta hacer desórdenes? ¿Cómo lo va a ver el gobernante? Sí, con malos Claro. Con malos ojos. De igual manera es con Dios. En el trono de Dios, en el cielo de Dios hay una ley y Dios está pidiendo que nosotros guardemos esa ley y finalmente vamos a adorarlo a Él por nuestra obediencia. ¿Está bien? Este es 1 más 1 es igual a 2. Sí. ¿Cierto? Todo está bien. Muy bien. Entonces, y lo contrario, la desobediencia a los mandamientos de Dios es un acto de ¿qué? de eso. Y si yo no estoy adorando a Dios, ¿a quién estoy adorando? Pues a Satanás. A Satanás, porque
hay dos opciones, o yo adoro a Dios o finalmente adoro a Satanás. ¿Por medio de qué? De mi obediencia, de los mandamientos, ¿cierto? ¿Hasta ahí está claro? Esta es una conclusión que llegamos por medio de los textos bíblicos para poder pasar a la siguiente parte. ¿Está bien? Muy bien, entonces esto es para el estudio más adelante. En nuestro canal tenemos estudios de las 7 iglesias, tenemos los estudios de los 7 sellos, los estudios de las 7 truenos, 7 trompetas, para que ustedes vayan y busquen, porque hay tanta información que no puedo condensarla en esta presentación. Pero finalmente nosotros estamos llegando a un punto de la gran controversia, que es el sello de Dios o la marca de la bestia, que está en Apocalipsis 12 al 14. Ustedes pueden ver que la secuencia, hay una parte histórica en Apocalipsis y hay una parte escatológica, o sea que todavía falta por cumplirse. La parte histórica, pues que tiene que ver también con profecías que, digamos, con la profecía que falta, pero pues hay secuencia de eventos históricos que está en las 7 iglesias, que está en Apocalipsis 1 al 3. Luego habla de los 7 sellos, que es Apocalipsis 4 al 6, versículo 13, y el capítulo 7, las 7 trompetas y los 7 truenos están en el Apocalipsis del 8 al 11. Todo esto es una estructura, es orden. La Biblia tiene orden, no es que porque hablamos de Apocalipsis, no, todo tiene su estructura y tiene su orden, ¿está bien? Y la parte de la gran controversia donde estamos en este tiempo es Apocalipsis 12 y 14, Apocalipsis 12 al 14, que habla del último gran evento profético, que es el sello de Dios o la marca de la bestia. Entonces eso tenemos que estudiarlo, porque finalmente pues van a caer las plagas, la caída de Babilonia, la segunda venida de Cristo, va a haber un milenio en el cielo y luego va a venir la nueva Jerusalén, la nueva tierra. Y eso es Apocalipsis 21 al 22. Entonces, por ahora no vamos a entrar en nada de ese estudio, sino solamente vamos a ir directamente a lo que es el sello de Dios o la marca de la bestia, que es la gran controversia entre la simiente de Dios y la simiente de ¿quién? De Satanás. Entre la ley de Dios y la ley dada por ¿quién? Por una simiente de Satanás, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como abrebocas y como tarea para esta tarde, ustedes van a tener un espacio para hacer preguntas sobre estos 3 versículos que vamos a dejar. Apocalipsis 13 del 15 al 17. Dice Apocalipsis 13, 15, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no que adorasen. ¿Y qué dijimos? Que la adoración era un acto de ¿qué? De obediencia a la ley de Dios. Pero aquí está hablando, dice, todos los que no adorasen la imagen de la bestia fue ser muertos. Apocalipsis 13, 16, y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Apocalipsis 13, 17, y que ninguno pueda comprar o vender sin el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, la tarea para esta tarde eso es como que nos ponen tarea y, ay, qué aburrido. No, está bien. Siempre nos tareas hablan son de chéveres, tarea sí, y... son inquietantes, a mí me gustan. Sí, entonces la tarea para esta tarde, y ustedes van a tener un espacio para que mediten en ellas, es lo siguiente. ¿Qué preguntas tienen sobre estos versículos? ¿Qué no entiende? ¿Qué quisiera saber de estos 3 versículos? Porque ese es el último evento profético y es necesario que lo entendamos con base en el conflicto que se generó en el cielo y que sigue estando presente y que tiene que ver con la ley de Dios, pero tiene que ver finalmente con unos actores, ¿cierto? Entonces, todas las preguntas que ustedes tengan, versículo por versículo, por favor anótelas y las vamos a compartir esta tarde, ¿está bien? Lo que no importa qué tipo de pregunta, yo por ejemplo les diría,
y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. Entonces, ahí, ¿qué preguntas surgen? Vamos a hacer el ejercicio rápido en esta primera frase. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. ¿Cuántas preguntas saldrían? Preguntas, hagan preguntas de lo que no entiendan. La creación está relacionada con la vida. Una imagen es creada y le da vida a algo. La imagen misma tiene vida, cobra vida. Pero ¿qué preguntarías? Entonces, ¿qué es dar vida? ¿O qué es la imagen? Vida? No, ¿Qué es la imagen? la pregunta se fue dado que diese vida a la imagen. La imagen de la bestia. No, pues no sé, como que a mí me queda claro. A ver, sean tengo como más niños, preguntas entre más conocidas. sencillo sea el pensamiento nuestro, más fácil es. No compliquemos las cosas. ¿Qué pregunta haría un niño? ¿Cómo una imagen tiene vida? Bueno, ¿cómo una imagen va a tener vida? Pues si me dice que... Tú, María, otra pregunta. Sencillo, como un niño, haz de cuenta. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Eso iba a decir yo, ¿cuál es la imagen de la bestia? Bueno, ¿cuál es la imagen de la bestia? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué es la bestia? ¿Qué es la bestia? ¿Quién es la bestia? ¿O quién es la bestia? A ver, Yul, otra pregunta. Otra pregunta, Yul. Está interesante. La imagen de la bestia. Señora, ¿Cómo se sabe cuál es la imagen de la bestia? bueno, ¿cómo sabemos? Pues, que primero tenemos que saber qué es la imagen para saber. Correcto, muy bien. ¿Listo? Entonces, el ejercicio es, hay 3 versículos, usted va a anotar sus preguntas y vamos a tratar de responder una sola, pero vamos a ver el contexto para que entendamos lo otro. La clave tiene que ver con la marca de la bestia. ¿Está bien? A mí Entonces, me interesa mostrar una imagen específicamente ujú. con respecto al concepto de lo escatológico que tú Muy bien. hablaste y en dónde se usó esa imagen a través de los tiempos, cómo se ha venido Eso, utilizando. entonces ahí quiero Ya que... se me ocurrió al Muy ver bien, todo esto de esa imagen. muy bien. Entonces eso lo vamos a ver porque precisamente es muy importante que nosotros observemos todas las cosas, nosotros miremos, analicemos. Bueno, entonces, ¿ya entendía la tarea? Vamos a hacer preguntas. 3 versículos, Apocalipsis 13:15, 13:16, 13:17. ¿Qué no entendemos? Y ya No con base en entendemos eso nada. vamos a poder hacer la resolución. Pero yo también tengo otra pregunta, pero más tarde. Más adelante. Entonces, vamos a tomar un descanso. Vamos a hacer una pequeña oración Ay, no, perdón. antes de terminar. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, gracias por la revelación que nos das por medio de la obra del Espíritu Santo, quien ha revelado, quien ha inspirado tu palabra, Señor, para que podamos entenderla en este tiempo. Gracias por el legado que nos has dejado por medio de la Biblia, por medio de tu palabra, para que podamos andar con un certero rumbo hacia la Jerusalén celestial y que no podamos ser movidos por vientos de doctrina ni por vientos que el enemigo quiera soplar sobre nosotros para apartarnos de la verdad. Conforme a tu voluntad te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros oramos. Amén. Amén.